El futuro de los arcades siempre se vio amenazado. Desde que Taito lanzó Space Invaders en 1978, hizo que la cultura gamer japonesa crezca muchísimo. Para la década de los 80, los arcades se habían convertido en un fenómeno cultural donde se juntaba gente de todas las edades para jugar, competir entre sí y experimentar lo último de la tecnología de los videojuegos. Gracias principalmente a Space Invaders, Pac-Man y Donkey Kong, llegó a haber alrededor de 24.000 arcades en Japón en esta época. Pero, allá por el año 1984 apareció la primera amenaza, la Famicom, o Nintendo Entertainment System como se llamó en Estados Unidos. Y sí, las consolas hogareñas llegaron para desafiar a la industria de los arcades, ya que ahora los juegos eran más accesibles, facilitando que la gente los pueda jugar desde casa. Y esto llevó a que para 1990 el número de arcades bajara a 15.000. A pesar de esto, las empresas como Sega, Namco, Taito, Nintendo, Capcom, Konami, por nombrar algunas, seguían apostando por los arcades lanzando nuevas máquinas y juegos constantemente. La popularidad y variedad de consolas seguía creciendo, ya tenían juegos más avanzados y complejos que los arcades tradicionales. Esto hizo que los arcades tuvieran que innovar para mantenerse al día. Gracias a esta competencia, los arcades empezaron a entrar en su mejor momento. Lograron seguir siendo el lugar para experimentar los últimos avances de la tecnología y jugabilidad. Ofrecían una experiencia de juego y un ambiente que no podías tener en casa. La gente iba a los arcades para competir con otras personas. Empezaron a aparecer juegos de pelea como Street Fighter 2, Mortal Kombat, Virtua Fighter, King of Fighter, que eran muy populares y todavía lo siguen siendo. Pero no solo se competía en juegos de pelea, también estaban los juegos de carrera como Daytona USA, Ridge Racer, juegos de tiros como el Virtua Cop y juegos de plataforma en los que se trataba de hacer la máxima puntuación posible. A partir de los 2000 estaban instaladísimos en la sociedad y en la cultura, pero a pesar de esto, la popularidad seguía bajando. A esta altura, la tecnología ya estaba al alcance de todos con las nuevas consolas como la PlayStation 2, GameCube, Wii, PlayStation 3, Xbox 360, sumándole a esto la llegada de un nuevo rival, los juegos para celulares o móviles. Pero esto, una vez más, no impidió que los arcades sigan innovando con juegos como Dance Dance Revolution y Guitar Hero, además de la secuela de clásicos y nuevos títulos como Tekken, House of the Dead, Time Crisis, entre muchísimos otros. A pesar de la tendencia bajista de los números, la industria de los arcades era sólida y ya estaba muy establecida. Pero pasó algo que no solo impactó a los arcades, sino que fue algo muy duro para todo el mundo: la pandemia de COVID del 2020. Si bien en Japón hubo muchísimos rubros de atención al público como bares, locales de comida y restaurantes que fueron subsidiados por el gobierno para que no tengan que cerrar, los arcades no fueron parte de este beneficio. Esto llevó a que muchos arcades, chicos o más de barrio, tengan que cerrar. Pero el caso más grande fue el de Sega, que dijo que la pandemia había hecho que los arcades fueran insostenibles y cerró varios locales. En el año 2022, Sega anunció que estaba vendiendo su división de arcades a Genga Inc., que es otra empresa de arcades. La venta se completó en el año 2023 y la nueva empresa Genga Gigo Entertainment reabrió los locales de Sega bajo el nombre de Gigo. La empresa invirtió en nuevos juegos y atracciones y está tratando de crear una experiencia más social en los arcades, haciendo eventos, torneos, entre algunas otras actividades. En la actualidad, el número de arcades es alrededor de 4.000 en todo Japón. Esto es una reducción de más del 80% con respecto a los 24.000 que llegó a haber en los 80. A pesar de esto, creo que los arcades en Japón no van a desaparecer, por lo menos no en un corto o mediano plazo. De hecho, es una industria que en el 2023 facturó $1.200 millones en el primer año entero que Japón reabrió sus puertas al turismo y se empezó a normalizar la vida como era antes de la pandemia. Hay varias razones para creer que los arcades van a seguir siendo populares en Japón. Para empezar, muchas de las marcas y empresas más grandes de la industria de los videojuegos son japonesas. Otra de las razones es que la experiencia que uno busca cuando se va a un arcade a jugar no es la misma que busca cuando se pone a jugar al Minecraft en la casa. Hoy en día hay muchísimos juegos hechos exclusivamente para arcades, con sus propias máquinas, y para algunos de hecho se necesitan complementos como cartas para jugarlos, y hay muchos juegos rítmicos y musicales exclusivos, y ni siquiera hablé de las máquinas de garra, que me parece que es tema para otro video. Ya veremos con el tiempo cómo sigue la vida de los arcades en Japón. Si este video te gustó, no te olvides de dejar un comentario, un like y suscribirte al canal si te gustan todos los temas relacionados con Japón.
En cierta medida, uno de los factores que ayudó a que el número de arcades baje es la falta de población joven en el país. Por eso, acá te dejo un video en el que hablo sobre la crisis de natalidad que hay en Japón.